vamos a nuestro tema principal y tiene que ver justo con todos estos pasos que se han dado por parte del gobierno de la Cuarta Transformación, pero que ha sido de alguna manera difícil vencer 36 años del periodo neoliberal y todavía quedan, pues sí, algunas trabas. Alguno de nuestros investigadores nos decía, hay todavía anclajes y estructurales, y es que la búsqueda de la soberanía y de la soberanía alimentaria también tienen como objetivo revertir la dependencia generada con el mercado estadounidense durante este periodo neoliberal, y esto de ser cada vez más independientes en la producción de insumos en el país ha resultado todo un desafío para la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, porque en México, Sosimo Camacho, continúa un anclaje estructural derivado de la firma de 12 tratados comerciales. Fue un periodo del neoliberal en el que a diestra y siniestra se hicieron vínculos comerciales con otros países y, por supuesto, el más fuerte ha sido el que se ha firmado con Estados Unidos y Canadá, entre México, Estados Unidos y Canadá, y que ha resultado, pues, considero y consideran nuestros entrevistados, ha sido el tratado pues que más ha significado para la destrucción y desbaratamiento, por así decirlo, de varios sectores, entre ellos pues el alimentario, donde se vio todo el abandono que hubo al campo mexicano y que también ya hemos podido documentar aquí en Contralínea, el energético, en el que hay que recordar esta llamada reforma energética que se llevó a cabo durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, pues prácticamente ya era la parte final en la que pues se pretendía desbaratar este sector tan importante para el país. Prácticamente ponían en manos extranjeras toda la producción de la paraestatal más importante de México, Petróleos Mexicanos, que también incluso le cambiaron el nombre para Empresa Productora del Estado, y por supuesto también algunos otros sectores que son importantes o que eran importantes también para que México fuera autosuficiente en todos los sentidos. Hubo un periodo que conocemos, es el del periodo de importaciones, en donde se vio todo un auge en la producción nacional. Sin embargo, pues vimos que con la entrada del neoliberalismo comenzó a irse a pique. Este avance que se había logrado durante este periodo de la sustitución de importaciones se vino abajo, y con esto se ancló a México a, pues sí, a la dependencia hacia otros mercados. Ha quedado claro que hay un discurso ahora distinto desde el titular del Poder Ejecutivo de México y por lo tanto hacia las demás dependencias del gobierno federal, en el sentido de que se debe garantizar la soberanía mexicana en sus distintos aspectos, energética, alimentaria, algo de lo que ya no se hablaba prácticamente en los sexenios anteriores. Se había aceptado esta subordinación económica, militar, en todos los aspectos prácticamente hacia Estados Unidos. Hoy hay un discurso distinto que va a contracorriente de esta, decíamos, de esta aceptación de los gobiernos anteriores, este tutelaje que ya ejercía prácticamente Estados Unidos de manera abierta. Lo que tendríamos que preguntarnos es si se está haciendo lo suficiente, si hay pasos sólidos más allá del discurso para frenar esta dependencia que tiene hoy México con respecto de Estados Unidos, y si es todo lo que se puede hacer, si es todo el margen. Entendemos que hay un margen del que México no puede tampoco salirse de manera abrupta, pero si dentro de ese margen es todo lo que se puede hacer para realmente marcar un desarrollo autónomo con base en las propias necesidades de la población mexicana. Fíjate que justo sobre esto, pues entrevistamos a nuestros expertos en distintas materias. Hablamos con Moris Cruz Blanco, él es investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Autónoma Nacional, Autónoma de México, quien nos plantea este concepto del anclaje estructural y quien nos dice, pues tampoco es tan fácil romper con todo esto, porque sería un rompimiento muy, muy abrupto al que no se puede poner en riesgo México. Vamos a ver cómo lo dijo nuestro investigador.
Yo veo un anclaje estructural bastante difícil de remover, ¿no? De manera rápida y sin perturbaciones, por decirlo así. Y cuando me refiero a, cuando digo estructura, ¿no? Anclaje estructural, me refiero a los tratados comerciales que México tiene firmados, no solamente con los países del norte, ¿no? De nuestra frontera norte, sino con otros muchos países del mundo. Eh, Esto, ¿no? Pues lo ha llevado al gobierno a comprometerse, a respetar ciertas reglas, ciertas regulaciones que implican sobre todo pues, renunciar a política comercial, o sea, todos los aranceles, política industrial, ¿no? Para, por ejemplo, subsidiar, proteger industrias locales, e incluso política cambiaria, ¿no? Y si nos vamos al extremo, hasta la monetaria. Es decir, hoy día, ¿no? México cuenta con poquísimos instrumentos para volver a esta etapa tal cual del, de la sustitución de importaciones. Esta sustitución de importaciones tendría que venir, por supuesto, acompañada de un desarrollo importante de las fuerzas productivas del país, para lo cual se requeriría también pues una inversión muy importante en el campo, muy importante en las industrias, para que realmente, bueno, pues tuviéramos los mexicanos la capacidad de sustituir lo que ahorita tenemos que comprar al exterior. Todo un proceso que estamos al pendiente de sobre si se va, si sí se va en ese sentido en la actual administración. También habla Moritz Cruz Blanco, investigador del Instituto de Investigaciones Económicas, en esta entrevista que sostuvo con Erika Ramírez, sobre retomar el control del Estado en la economía, algo que está pendiente, pero hay pasos en ese sentido. Veamos. Esta administración, ¿no? Ha señalado desde su inicio eh, que, le- que desea, que quiere retomar el control del Estado en la economía, que a final de cuentas pues era un poco esto de la sustitución de importaciones. Eh, y ha ido dando pasos en esa dirección, ¿no? Pues, digamos que son timoratos esos pasos o en el espacio en el que se puede, pero me parece que ha habido señales, está este, eh, toda la intención, ¿no? Por ejemplo, de reformar la Constitución para lo de la reforma energética. eh, Está, bueno, estimo de crear una empresa paraestatal, el litio MX, ¿no? Para controlar y regular y demás sobre el litio. Eh, Está incluso lo del programa contra la inflación y la carestía, que despliega ciertos instrumentos para que, ¿no? El sector agrario, por ejemplo, produzca más. Entonces, hay ciertas señales, ciertas acciones, en la medida en lo que se puede, insisto, romper, ¿no? Con el anclaje estructural de manera abrupta llevaría a un caos económico muy fuerte. Entonces, no es tan fácil, ¿no? Y se tiene que mover por el momento dentro de los espacios legales que se tienen ya, donde, ¿no? Donde hay un poco de espacio, me refiero en términos de política económica. Ahí está el investigador Morris Cruz, quien nos habla sobre pues este retomar del Estado mexicano de la economía. La otra vez estaba escuchando cuando estaba haciendo eh, los videos para el programa, escuchaba una crítica que señalaban al presidente Andrés Manuel López Obrador como un presidente nacionalista. No recuerdo bien quién la hizo, pero voy a buscar por ahí el dato. Y yo decía, pues, ¿cómo tiene que ser un presidente? O sea, un presidente tiene que ser un presidente entreguista. Yo digo que es importante que los presidentes
cuiden a sus naciones, cuiden a sus pueblos y por supuesto retomen el control de sus economías, como ya lo vemos en estas entrevistas. No es fácil, son 36 años de periodo neoliberal, pero pues yo creo que son pasos importantes los que se están dando. También el investigador universitario nos habla de estas importaciones y cómo significan una dependencia para el mercado mexicano. Es decir, todas las importaciones que realiza un país son en cierta medida dependencia porque o uno no te alcanza lo que produces para satisfacer la demanda interna, o dos, no los produces de plano y tienes que importarlos. Entonces, en cierta medida, esto refleja ya dependencia económica. Pero insisto, hay de dependencias a dependencias, ¿verdad? Y pues según la información de la que disponemos, del INEGI y de otras fuentes de información del Banco de México, de la CEPAL, México importa eh, de sus importaciones totales, casi todas son de bienes intermedios. O aproximadamente, depende del año, pero digamos 70-75% de las importaciones totales son de bienes intermedios. Alrededor de 10% son de bienes de consumo y un 20% más o menos eh, son bienes de capital y otro tanto, eh, 2% son automóviles. Pues ahí están cuáles son las principales importaciones que realiza México y por qué. Toda importación pues significa una dependencia de industrias de que están, perdón, en el exterior de nuestro país. Y también nos dice el investigador Maurice Cruz Blanco sobre cuáles son los sectores que son palanca de crecimiento. Se refiere de manera específica a algo que ha sido considerado estratégico en la actual administración, que es es el de energía y también el de alimentos. De esta dependencia hay sectores fundamentales, industrias fundamentales ¿no? que son palanca, eh, pueden ser palanca o son palanca del crecimiento y dado el contexto internacional, ¿no? También permite mantener choques externos, ¿no? Controlados, digamos. Hablar de energía, ¿no? O hablar de, es una industria que permite em, apoyar a otras industrias, es decir, una palanca del crecimiento y del desarrollo de las otras industrias, ¿no? Y posiblemente de bienestar generalizado. Y hablar de alimentos, ¿no? Te permite pues tener lo fundamental, que es, ¿no? Los, pues sí, los insumos para alimentar a tu población, eh, que, bueno, obviamente te vuelve menos vulnerable hacia el exterior si alguna cosa pasa, y al mismo tiempo, cuando los precios suben, ¿no? Pues poder mantener los precios bajos y contener, ¿no? Presiones inflacionarias también. Es decir, tiene muchos efectos, así como, ¿no? Dejarlos soltar, depender, cuando todo está bien, ¿no? Parece lo mejor. Cuando las cosas cambian, cuando el escenario se convierte en uno adverso, es cuando surgen las debilidades que esa política implicó. Entonces, eh, hablar ¿no? de soberanía en esos sectores, pues resulta fundamental. Y el investigador habla sobre estos conceptos de soberanía y dice, esto es algo natural en países de Europa, de la Unión Europea y por supuesto también de Estados Unidos que protegen a través de distintos métodos al sector primario, pero vamos a ver cómo lo explica el investigador universitario. No debemos olvidar qué es lo que hacen los países, otros países, ¿no? Más preocupados por su economía. Toda Europa en general, ¿no? Subsidia, o las grandes potencias europeas subsidian al sector primario, ¿no? Estados Unidos lo hace claramente. Estados Unidos hace 30, 40 años tomó la decisión
de guardar grandes reservas estratégicas de petróleo para prevenir choques energéticos. Entonces, pues va en el sentido, ¿no? De lo que hacen otras economías y nunca se ha visto mal. Y yo creo que se habían tardado, ¿no? El modelo que teníamos, ¿no? Impulsaba precisamente la dependencia total y absoluta hacia el exterior en todos los rubros. Y precisamente en este siguiente corte, pues ya se refiere Maurice Cruz Blanco, investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la universidad, a en qué momento México agudizó esta dependencia económica que implica dependencias en otros sentidos también sobre otros países y sobre otras industrias del mundo. El cambio fundamental, la vuelta de tuerca, ¿no? El quiebre, fue la adopción del modelo en general llamado neoliberal, ¿no? Consenso de Washington. Eh, y el año clave fue, me parece, para este cambio en la estructura productiva, fue el ingreso de México a lo que hoy es la OMC, ¿no? Que en ese tiempo era el GATT, el Acuerdo General de Aduanas y Comercio, en el 86. A partir de ahí, se desmantela paralelamente toda la política agraria e industrial y México, ¿no? Empieza a transitar, ¿no? hacia una dependencia alimentaria, ¿no? marcada, es decir, se empieza a abandonar el sector primario como consecuencia del abandono, de renunciar a la política agraria y paralelamente, ¿no? en el tránsito de ser un país que exporta petróleo a ser uno, principalmente a ser uno que exporta manufacturas eh, man- eh, de tipo maquila, ¿no? Se da la dependencia de, de bienes intermedios. Entonces, se da en ese momento, ¿no? Y se ha venido acentuando, o se fue acentuando conforme se fue profundizando el modelo y se dieron marcha atrás a todos los incentivos que tenían las industrias locales o domésticas para producir eh, insertarse de la medida de lo posible con el sector externo. Ahí está, digamos, el inicio de este debacle en términos de dependencia en esos sectores fundamentales. Y bueno, ya no digamos el energético se mantuvo, ¿no? Pero sabemos que con la reforma eh, de hace pocos años, ¿no? Se intentaba prácticamente también volver a este país totalmente dependiente de insumos, perdón, de energía externa. Y curioso, ¿no? Quien, entre las regiones del mundo que han aplaudido estos modelos, ¿no? Pues está la misma Europa. Eh, y vean lo que les está pasando, ¿no? Por depender, por creer que es bueno depender en sectores estratégicos de otros países cuando las cosas van bien. Se abandona, ¿no? Dicen, ¿para qué para qué lo produzco si cuesta más barato importarlo? Pero claro, eso puede cambiar en cualquier momento y las consecuencias son bastante duras. Pues ahí tenemos el caso de España, por ejemplo, que sufre con las elevadas tarifas eléctricas que cobran las transnacionales en aquel país, y también el caso de Francia, Sosimo Camacho, que decidió retomar sí, la producción energética en su país después de pues ver todo lo que está pasando en el mundo. Y pues por supuesto México también quiere retomar el control de su economía. Le preguntamos al doctor Maurice Cruz sobre cuál sería el remedio o una de las de los apoyos ideales que él considera se podrían llevar a cabo para salir de este marasmo, de esta dependencia, o dar un paso más hacia esta independencia. Y bueno, él habla de imponer una reforma tributaria progresiva, pero vamos a ver cómo nos lo explicó. A mí me parece que eventualmente, ¿no? A mí lo que me gustaría escuchar, por ejemplo, más allá de ir en un sentido de romper insisto, estas limitantes a la política económica, es una reforma tributaria, ¿no? Progresiva
para que el Estado por fin pueda tener recursos eh, estables y suficientes para, ¿no? Luchar contra la desigualdad, eh, la pobreza, y así ofrecer en realidad mayor bienestar a la población. No necesariamente creo, ¿no? Que el objetivo del bienestar, ¿no? Debe pasar ¿no? por romper con esas restricciones comerciales. Creo que se puede lograr bienestar, ¿no? Si se redistribuye mejor. Eh, y ahí, ¿no? Hay bastante espacio. Ahí sí creo que hay más espacio porque es algo que sí le toca al gobierno en la política fiscal. Desde grabar, ¿no? A los que tienen mucho y a grabar también la riqueza de las empresas transnacionales, que son las que, ¿no? Hacen el negocio comercial, y las ganancias se las llevan de vuelta, por ejemplo.